pinturas sobre lienzo crudo, es decir, lienzo sin preparación, de 1927, Miró intentó asesinar la pintura a través de lo que podría llamarse actos de terrorismo estético. La incorporación de materiales extraños dentro del campo visual, y aquí estoy hablando de la pluma en la obra aquí a la izquierda, un énfasis en la superficie física del soporte de la tela, un erotismo incipiente que raya en el fetichismo, también con la pluma, y una meditación prolongada sobre los mecanismos de la representación pictórica. En pintura, y pintura también conocida como el Torredo del mismo año, la figuración espartana de Miró se aproxima a los límites mismos de la legibilidad, mientras el artista explora sistemáticamente la relación entre signo, inscripción a la superficie, el marco y el soporte. En cierto sentido, esta serie se puede considerar como la zona cero de las actividades pictóricas de Miró, un poderoso desafío a las concepciones tradicionales de la representación en la pintura occidental. Aunque las pinturas sobre lienzo crudo se pueden ver tanto como una tabula rasa o un momento inaugural en una nueva concepción de la pintura en la obra de Miró, la lógica de su desafío se puede remontar a una serie de pinturas cuadriculadas y dibujos del artista ejecutados en el año 1924, e incluso más atrás al diálogo de Miró con la obra de Picasso. En esta presentación voy a argumentar que los actos de asesinato de Miró toman como víctima no solo la tradición del perspectivismo occidental, sino también la desarticulación de sus medios visuales como practicada primero por Picasso y los cubistas. En el proceso, Miró sometió los dos a un alto nivel de revisión crítica. Me voy a enfocar en dos momentos de la obra de Picasso que informaron a la práctica de Miró como una especie de antipintor. Las pinturas cubistas del artista malagueño de los años 1910 a 14 y su serie de guitarras del año 1926. Al examinar el asesinato de Miró en el contexto más amplio de la pintura postcubista en París, mi discurso tiene como objetivo extender los parámetros del desafío de Miró a la tradición de la belle peinture en sí. En primer lugar, sin embargo, me gustaría hacer algunas observaciones generales sobre los términos binarios pintura y antipintura que estoy usando en esta charla. Quiero sugerir que si el punto de partida de Miró es la pintura en sí, es decir, sus medios y procedimientos, incluso en su práctica del collage más resolutamente material, no es tanto una dialéctica en la que participa, sino una práctica radicalmente deconstructiva, en la que aplaza ambos términos de la binaria a la vez. Es decir, lo visual en la obra de Miró está circunscrito por el material y la óptica por el tacto, por la áptica. Ya en el año 1923-24, Miró organizó esta relación en términos esquemáticos que prognostican sus modus operandi en los años 1927 a 1933, cuando trabajó constantemente en un formato de series, alternando entre la pintura y el collage. Hablando de sus pinturas, esas sobre el lienzo crudo del 27, Anne Omland, que es conservadora en el MoMA de Nueva York, ha descrito cómo Miró, entre citas, pone el descubierto al terreno de la representación. Toques atmosféricos o marcas, escribe, están restringidos a aquellas áreas circunscritas donde pintó una mancha blanca, y incluso estas zonas blancas o formas siempre se apoyan resueltamente en la parte superior de la superficie del lienzo desnudo, aun cuando sus paisajes más pictóricos avanzan y retroceden. El resultado es una nueva forma literal y discontinua del espacio pictórico, dice Ullmann. Cualquier ilusión de la recesión
por debajo o detrás de la superficie del lienzo es contrarrestada por la opacidad de los materiales obstinados. Pues en pintura El Torero de 1927, Miró confunde la relación tradicional del signo a la superficie, de la figura al fondo, en que una marca de cruz irregular, que es el cuerpo del torero, que significa esquemáticamente la extensión del torero en el espacio, es también, en palabras de Caroline Lanchner, otra conservadora del MoMA, un sintaxis de mal comportamiento, que reafirma la condición física del soporte, es decir, la presencia del bastidor detrás de la superficie. Pues es como un mise en abîme, decimos, de esta forma cruzada del bastidor detrás, y da a la pintura un sentido más objetival. Al colapsar la figura con el fondo, la superficie con el soporto, Miró suspende ambos términos. Así, el área irregular de la pintura blanca en el lienzo se puede leer como un fondo puesto contradictoriamente por encima de la parte superior de la superficie, lo que sugiere, como observó una vez Louis Aragon, el gran escritor surrealista, que Miró, de hecho, y son palabras de Aragon, no había pintado en ese lugar, como si el lienzo fuera la pintura misma. En una estrategia relacionada de revisión crítica, la forma trapezoidal negro en el cuadrante superior derecho de la imagen, que se hincha en su extremidad inferior y sugiere el capote del torero, también puede leerse como la proyección de la figura en la profundidad, una presunción de perspectiva tan sutil como cualquiera de las composiciones suprematistas de Casimir Malevich de Rusia, donde el espacio se pone en escena en términos puramente abstractos. Es decir, que aquí descartamos totalmente de perspectiva y aunque sea el capote del torero, también es una forma que extiende en el espacio. Es más pequeño aquí que está aquí y parece como una proyección dentro del espacio, y pasa igual en las obras abstractas de Malevich, que no son tan solo rectángulos en la superficie, pero también hay todo un juego espacial en que entra Malevich. Pero también se puede interpretar como un vacío o una apertura en el campo visual, es decir, el trapezoide negro, la negación de la figura o, por el contrario, en relación con la mancha blanca, que es a la vez superficie y forma, como una representación de la escala de valores que se emplea tradicionalmente para articular el modelado y asegurar así la ilusión de una figura en el espacio. Pues tenemos también aquí una reducción de la escala de valores a blanco y negro, y también es la base para articular la relación de una figura con un claroscuro dentro del espacio. Pues hay mucho más aquí que un torero, obviamente. Hay la figuración, pero también se trata de una desarticulación de todos los medios tradicionales de la pintura occidental. En pintura, también del año 27, Miró lleva su investigación sobre la estructura de la representación a un paso más allá. En primer lugar, su signo esquemático para la figura o soporte que hemos visto en Pintura El Torero se sustituye por rastros indiciales de la cruceta del bastidor impreso físicamente en la superficie de la tela. Pues podemos hablar de estas figuras, que obviamente son figuras determinadas dentro de la pintura, pero aquí casi no se ve en esta diapositiva la manera en que Miró trabajó la superficie
de la tela nos da trazos del soporte que está por detrás de la pintura, y esto también nos vuelve a la idea de la pintura como si fuera un objeto. Así se efectúa de una manera más literal un grado de autorreflexividad. El rastro de la cruceta es paralela a los contornos del rectángulo en el cuadrante superior derecho. Hay una especie de relación determinada entre el cuadro, dentro del cuadro, y la parte física del soporte, que está en línea paralela. Es decir, la imagen esquemática de una pintura dentro de una pintura. Pues yo diría que así, y con el título Pintura, estamos hablando no de figuración, pero de los medios físicos y objetuales de pintura en sí. Si mucho más tarde Frank Stella, el artista norteamericano de los años 60 y 70, elude la representación con la objetualidad, permitiendo que la profundidad del bastidor determine la configuración de la superficie de sus diseños, es decir, que el espesor del bastidor es igual que la distancia entre las líneas líneas blancas, que de hecho no son figuras, no son líneas, es el lienzo mismo que dejo desarticulado. Miró, en contraste, puso los dos términos en exquisita tensión. De hecho, en pintura, Miró imaginó el cono de la visión sobre la superficie de la tela como dos líneas que forman un vector y que se extiende a la forma rectangular y que convergen en una punta fuera de ella. De esta manera, el artista imagina la mirada como un acto comprometido en lugar de una experiencia trascendente de la opticalidad pura, un acto que lleva consigo toda la agencia física y psíquica del sujeto perceptor. Es decir, no estamos mirando la tela, bueno, efectivamente, sí, es lo que estamos haciendo, pero también aquí tenemos un diagrama de la mecánica de la visión, de la mecánica de la mirada desde un punto en los ojos y en el cerebro hacia el mundo. Como Umland observa otra vez, en la obra de Miró, cito, signos esquemáticos ejecutados esquemáticamente se despliegan con frecuencia con el fin de estructurar una proyección hacia el exterior, en el espacio real. Y no solo en las pinturas sobre lienzo crudo, sino en obras anteriores, incluso El cazador, paisaje catalán, de 1923 y 4, y La siesta en la derecha, de 1925. En el primer caso, Miró invierte el cono de la visión, que es la base de la perspectiva. Un ojo fantástico en el horizonte, el punto en que la visión se derrumba en el espacio infinito, devuelve la mirada hacia el mundo de los objetos, el espacio contiguo y las inscripciones materiales de la superficie pictórica. En siesta, el vector de Miró se extiende desde el ojo ciclópeo de una figura cuya cabeza se dobla como un signo para el formato rectilíneo del lienzo mismo, y termina en dos puntos, uno en el horizonte y el otro en el número 12, una inscripción que indica la hora del día, porque es la siesta. Si el horizonte, como hemos visto, es el punto donde la trayectoria de la visión se derrumba en el espacio puro, el espacio indefinido, no diferenciado,
la hora del día refleja la temporalidad del sujeto vivo como un ser implicado activamente en el mundo. De esta manera, la opticalidad se ve atenuada por una materialidad resuelta, las condiciones estructurales que definen la obra de Miró durante toda su carrera. En ningún lugar es esta imbricación del material en lo visual declarado por Miró con más insistencia que en un dibujo sin título del 11 de noviembre de 1924, aquí en la izquierda, que dedicó a su amigo Michel Leiris, el poeta y escritor etnógrafo francés y surrealista. La presencia en esta obra de los ojos en el horizonte tematiza la visión como el verdadero sujeto del dibujo. Pero aquí la visión no es ni inmanente ni puramente trascendente. Es más bien concebida como una expresión de impulsos sexuales y los procesos más materiales del ser humano. La pluma que Miró fija a la superficie del papel, la cual previene una serie de pinturas y collages del año 27 y 28, aquí con plumas, es un fetiche, es decir, es un sustituto para la pene, lo que sugiere que la visión está siempre animada por el deseo. La visión nunca es una cosa neutral. Lo que vemos siempre está implicado en los deseos que tenemos. Y la visión siempre es una cosa erótica, ¿verdad? También. El caracol, cuyas antenas prefiguran la mirada expansiva del protagonista en la siesta, en que un espermatozoide perfora un óvulo, que es muy significativo, establece una erótica de la visión. El caracol es un animal que ve por el sentido del tacto. De esta manera, Miró de nuevo localiza la visión dentro de una economía liberal. Ahora bien, el año 24 fue un año clave para la respuesta de Miró al cubismo en general y para su relación con Picasso en particular. Y ambos factores llevan directamente a su concepción de la pintura y la lucha contra la pintura, o como yo prefiero expresarlo, pintura y antipintura o opticalidad contra la materialidad. Miró, como es bien sabido, había encontrado el cubismo por primera vez en Barcelona en el año 12, con motivo de la exposición de arte cubista que su primer galerista, Josep Dalmau, había montado. Las primeras respuestas tentativas de Miró al cubismo son visibles ya en su obra de 1917 a 20. En, por ejemplo, La naturaleza muerta con molino de café, aquí, donde se adopta el plano del cuadro inclinado que los cubistas habían tomado de Cézanne, junto con el sistema rudimentario de sombreado para definir el espacio ambiental. Y estoy hablando de estas líneas aquí, que es como una visión, una visión del claroscuro bastante esquematizada. Y en el caso de La naturaleza muerta con molino de café del 18, donde se adopta el plano del cuadro, sí, lo he dicho, perdona. Y en Naturaleza muerta con uvas del año 20, en la que Miró responde a las últimas novedades del cubismo decorativo, sobre todo en los bodegones de Picasso del año 17, que Miró conoció de primera mano, porque fueron expuestas y pintadas en Barcelona durante una estancia que hizo Picasso en la ciudad condal. Pues el año 20 fue también el año del primer viaje de Miró a París y su introducción a París, a quien se refería como amigo y maestro. A su regreso a Barcelona y al campo catalán en junio de ese mismo año, Miró envió a Picasso 4 fotografías de su obra anterior, rogando que el artista malagueño recordara que todas estas obras habían sido pintadas antes de saber Francia. Cierto, las cartas que Miró mandó desde París a sus amigos de Barcelona están llenas de admiración
por Picasso, incluyendo un ascensor ocasional de sus intereses comerciales y elogios para el esfuerzo de la organización del cubismo en París y la gran disciplina cubista de Picasso y de Braque. Son palabras de Miró. De los otros cubistas de la posguerra, la opinión de Miró fue rotundamente menos generosa. Las obras que ejecutó Miró a su regreso a España en el verano de 1920 demuestran una comprensión más sofisticada de los principios cubistas, que el artista matiza con un realismo insistente y muy detallado que raya en la ilustración. Términos estéticos, quiero sugerir que pronto se informará la relación entre la inscripción y la estructura de la superficie en su obra de madurez. Al seguir el progreso de las respuestas de Miró al cubismo, se observa inmediatamente un proceso sostenido de depuración formal. Comparar, por ejemplo, el tratamiento del espacio ambiente en Naturaleza muerta con molino de café del año 18 con los naipes españoles del año 20. La táctica cubista utilizada para descubrir los efectos de la luz se ha esquematizado en un código lineal en el fondo que rima con la representación detallada del mantel en la pintura posterior. Es decir, del cubismo hace todo un juego de relaciones formales entre esta descripción del claroscuro, del espacio y también las rayas que está en un naipe de mesa. A partir de aquí, el signo hace un breve pero trascendental migración al monumental nacimiento del mundo del año 25, en el que el espacio se connota más que describe, y donde las líneas esquemáticas de Miró flotan en la superficie. Pues aquí podemos decir que con estas líneas es casi una migración de lo que había empezado con el cubismo en los años 10 y cada vez más abstracto, ¿no? Esta es sin duda la pintura postcubista en su mejor momento. De hecho, Miró cuestiona constantemente las estrategias cubistas que informan su propia práctica artística, tan como él subraya la diferencia. En otro dibujo del año 24, una figura tumescente con bigote y sombrero fálica insemina a una mujer que se encuentra tumbada delante de él. Inmediatamente a la derecha de esta escena de la cópula, el artista dibuja un cuadrícula ornamentaria. El referente aquí está a la pintura cubista, con el tipo de armaduras estructurales de que Picasso y Braque emplean para bloquear sus formas en el espacio y para distribuirlas de una manera uniforme a través de la superficie. En separar su pareja copulando de la cuadrícula, sin embargo, Miró se niega a encarcelar a la carnalidad dentro de la estructura de la razón. Es que una cuadrícula es casi un diseño matemático y obviamente tiene mucho que ver con la razón, pero al lado de la razón tenemos el erotismo, que es el contrario, ¿no? que está opuesto. La lógica y los impulsos sexuales están en desacuerdo entre sí, al igual que la óptica y el material, lo visual y lo táctil, más tarde se disputarán como términos de oposición en la obra de Miró. Pero sí, metafóricamente hablando, Miró buscaba romper la guitarra cubista, ya que, según los informes confesó al artista, y los informes que confesó al artista y a su amigo de taller André Masson en este momento, también reconoció la intensa carga erótica de las pinturas cubistas de Picasso, es decir, el juego de la presencia y la ausencia que define la figura en la obra cubista de Picasso, que el propio Picasso describió una vez en términos de género como, entre citas, algo así como un perfume,
enfrente de ti, detrás de ti, a los lados. El perfume está en todas partes, pero no sé muy bien de dónde viene. Es decir, está hablando de perfume y efectivamente está hablando de la visión de una mujer. Sentimos la presencia de la mujer que ya no es, pero deja unos rasgos de su presencia. Y esto es la definición del deseo. El deseo humano siempre está buscando sus objetos. Somos seres de deseo. El deseo nunca se cumple. Es la parte trágica de la condición humana. Pero en lugar de hacer una visión racionalista y formalista del cubismo de Picasso, Miró piensa en el erotismo incipiente en la obra del pintor malagueño, que es genial. Es que tuvimos que esperar décadas y décadas hasta que los historiadores del arte tomaron cuenta o conciencia de esta posibilidad dentro del arte de Picasso. Pues es la parte erótica en que Miró está interesado. Por cierto, Miró entendió la pintura de Picasso mejor que la mayoría de sus amigos. Su concepción de peinture poésie, en obras como Le Cordon Brun del año 25, es inconcebible sin el ejemplo anterior de Picasso. Sobre todo la manera en que el artista malagueño inscribió el nombre de su amante en la superficie de sus telas. Aquí, en la famosa Majoli del año 11-12, tenemos la figura que también es presente y ausente, como la metáfora del perfume, y aquí está inscrito el nombre de la mujer, Majoli, Mabel. Un gesto que iba a impresionar profundamente a André Breton, el líder del grupo surrealista. Pero Miró también reconoció que en las manos de Picasso el cubismo podía abrirse a una erótica de la visión en sí, y que si la cuadrícula cubista se había convertido en una herramienta casi matemática, era debido a los malentendidos fundamentales de los cubistas decorativos que Miró deploró, es decir, todos los seguidores de Picasso y Braque, y el ejército de parásitos, son palabras suyas, como él los llama, que siguió Picasso y Braque. De hecho, las obras de que Miró produjo durante el verano y el otoño del año 24, incluyendo los dos dibujos que ya hemos examinado, eran reacciones altamente complejas al arte de Picasso. Miró recordó más tarde que en el otoño de 1924 Picasso había visitado su estudio en París y era, entre comillas, muy entusiasmado con mi bailarín español, que era más que un dibujo al carboncillo sobre lienzo. Y aquí está. Yo estaba bloqueado y en él no pude continuar. Me dijo Picasso que lo deje en ese estado y así lo dejé. Después de mí, dijo Picasso, usted es el que está abriendo una nueva puerta, un nuevo camino. Aparte de la falta de modestia de Miró, su comentario nos dice mucho sobre su diálogo con Picasso. En algún momento de la primavera del año 24, antes de salir de París para Barcelona y Montroig del Camp, Miró ejecutó dos retratos que representaron un cambio radical en su obra. El bailarín español, que tanto impresionó a Picasso aquí a la izquierda, y el retrato de la señora K. En aquella obra, la primera, Miró coreografió una comedia negra. Mirad, por ejemplo, la crueldad con la que empala el pecho izquierdo con una flecha. Es una barbaridad. El tratamiento irónico de la brocha de la mujer como una manivela que transforma a la bailarina en una especie de máquina del sexo. Aquí. Y la imagen súbita
subida del talón de su zapato flamenco que sobresale de un vestido de cono que guía la mirada del espectador a su pubis. Es un detalle, aquí es la zabata del bailarín de flamenco y aquí el cono de visión, pero el cono de visión no está mirando hacia un paisaje, sino al pubis, sino al sexo de la mujer femenina. Es que la sexualidad dentro de la obra de Miró es una cosa muy, muy importante y siempre está presente. La lógica de la cuadrícula que mantiene estas formas en su lugar es tanto más irónica dado la economía libidinal con que Miró trabaja. Picasso, está claro, era también un maestro del erotismo y Miró ciertamente reconoció en su obra un compañero de armas. Hablando del retrato de la señora K, Miró describió más tarde su desprecio absoluto por la pintora en este momento. Cuando hice el retrato de la señora K, dice, recordó, yo estaba planeando hacer algo realista, pero luego empecé a eliminando hasta que llegué al punto donde yo estaba completamente contracubista y luego incluso eliminando el cubismo de mi trabajo. Palabras de Miró. El comentario final de Miró se debe contextualizar. En una carta escrita a Picasso desde Montreux, fechada el 15 de noviembre de 1924, Miró recordó el estreno del ballet Mercure 5 meses antes, para que Picasso había diseñado los decorados y la escenografía. Estos monstruos en su lienzo, dice Miró, la mujer en un chemise, creo que eso es lo que usted llama este pintor de la que hemos hablado mucho, del día que dijimos adiós, la obra que encanta tanto a mis amigos, dos grandes impresiones en mi vida. La pintora en cuestión, conocida hoy como La mujer en una butaca, permaneció en la colección de Picasso y era muy admirado por los surrealistas. André Breton se refirió a ella en la primera entrega de su ensayo Surrealismo y la pintora, que apareció el 15 de enero de 1925 en el cuarto número de la revista La Revolución Surrealista. Miró en un acto de lo que Harold Bloom llama encubrimiento, es decir, la mala interpretación creativa, transformó el retrato icónico del amante de Picasso en un tipo de fetiche, prodigando gran detalle en el pubis y en los pechos que, como en la obra de Picasso, son las únicas áreas que se modelan con insistencia. Pues toda la obra de Picasso es una obra cubista típica, muy típica, muy plana, pero aquí en la región del pubis hay un énfasis a través del claroscuro y Miró hace exactamente igual para dar más sentido de la tacta, ¿no? Y por eso de la materialidad del erotismo. La eliminación de cubismo de la obra de Miró era entonces un gesto de conversión o alteración, ya que continuará de desplegar elementos cubistas en formas nuevas y poco ortodoxas. El triángulo de redacción que aparece en la zona pública del retrato de la señora K, por ejemplo, es un señal decididamente iconoclasta para los genitales femeninos y tal vez también un comentario irónico sobre obras como La mesa del arquitecto de Picasso del año 12, donde el triángulo, un instrumento de la medida, de mesura, parece ajeno a las formas superpuestas espacialmente y discontinuas del bodegón cubista. Pues aquí tenemos esta herramienta de Midas, que es un detalle de esta pintura, y lo encontramos aquí también, que es el signo para el sexo femenino, y que hay más irónico de describir el sexo femenino con un instrumento de racionalidad que de un instrumento de razón, de medidas y de mesura.
El triángulo, a su vez, aparece en una de las bailarinas españolas que miró del año 28, en que los genitales son tratadas como un objeto de aprehensión táctil, dejando poco espacio para la mistificación erótica. El impulso desublimatorio de Miró es también evidente en la inscripción de una etiqueta que está pegada en el triángulo, que dice libre entrada libre. Aquí, casi no se ve, pero eso es una bailarina española. Su cabeza, el sexo, la trayectoria de su gesto en el espacio. Esto vamos a discutir en un momento. Un pubis que está alejado del cuerpo, y obviamente esto es como una pala que extiende de la superficie de la tela, y la referencia a entrada libre, que es bastante cómico, ¿no? Un gesto que nos acuerda a un juego de palabras parecido de Picasso en su papier collé au bon marché del año 13, en que un bodegón se transforma en el cuerpo de una mujer cuyo punto de entrada se indica con la frase trou ici, es decir, el agujero está aquí. Es una obra bastante complicada, pero aquí tenemos una tarjeta de la tienda Au Bon Marché para lingerie, broderie, es decir, para ropa interior femenina. Pues, y aquí otro anuncio para otro magazine que se llama Samaritain. Pues aquí tenemos la cabeza, aquí tenemos esta parte del cuerpo femenina, y aquí por debajo trou ici, la entrada libre. Bueno, son juegos de palabras que son muy típicos de Picasso, pero también de Miró, y nos lleva a un discurso sobre el erotismo de Miró dentro de sus obras. Hay, por supuesto, una distancia conceptual significativa que separa los collages de Miró de los papier-collé de Picasso. En los collages de Miró del año 28, la superficie es tan resueltamente material y sus partes constituyentes tan radicalmente heterogéneas que lo real se eleva a un mayor nivel de significación. Es decir, una pluma puede revoltear en el viento. Un alfiler establece una sombra más real que una sombra representada, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que Miró no tiene en cuenta los complejos códigos pictóricos que Picasso había inventado en el año 12. Más bien, él incorpora elementos de ambos sistemas y los pone en una tensa confrontación. Si volvemos por un momento a la primera bailarina española de 1928, hay un objeto que merece un examen más detallado: el trozo de linóleo en la esquina superior izquierda, que se imprime con manchas multicolores de pintura. Esto es el signo de Miró por la propia luz, la luz teatral que brilla sobre la flamenca mientras realiza su baile erótico. No hay duda acerca de esta identificación. No solo es la luz un elemento constitutivo de la serie de las bailarinas españolas en su conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos un boceto preparatorio en que Miró identifica la configuración triangular de la falda, que es la misma forma triangular del sexo femenino, pero aquí lo identifica con un foco teatral, es decir, la luz que está iluminando la bailarina. Sino el esquema mediante el cual Miró la representa aparece también en una de las pinturas sobre lienzo crudo de 1927, como la proyección de la luz desde un punto exterior a la superficie de la pintura dentro de la pintura. Lo que es notable en la bailarina española con su escuadra y triángulo, sin embargo, es la forma en que Miró utiliza una pieza cuadrada de linóleo cuyos bordes se levantan, emitiendo sus propias sombras como un signo de lo que es más inmaterial,
inmaterial, es decir, la luz, contraponiendo la transparencia contra la opacidad, y de una tal manera que recuerda el tratamiento de Picasso del vidrio en su serie de vasos de absenta de bronce del año 14. Aquí quiero constatar que en esta serie de la cual hay 6 obras, es un vaso de vidrio que es transparente, pero está fundido en bronce. Pues para abrir, para dar una sensación de transparencia en esta obra, Picasso, en un sentido, corta la obra, pero también aquí hay una serie de puntos que vienen directamente de la pintura de Seurat, del neoimpresionismo, y son signos, digamos, para la luz. Y Miró transposa esta idea de este juego de transparencia y opacidad a su obra de Lenaudieu. Pues no es la luz, pero sí que representa la luz a través de toda una serie de referencias históricas a la pintura impresionista y la división de la luz, y sobre todo en la pintura neoimpresionista de Seurat, de Signac, etcétera, etcétera. Es genial, es magistral. No es mi intención, y estamos acabando, no es mi intención sugerir que Miró era poco más que un aprendiz de Picasso, adoptando servilmente trucos del maestro del oficio, por así decirlo. André Breton pensaba de otra manera, e incluso sugirió que Miró ejerció una fuerte influencia sobre su compatriota Malouin. Creo, sin embargo, que es más preciso argumentar que Miró amplió y efectuó una transformación fundamental de la obra de Picasso mientras exploraba una gama más compleja de signos retinales y lingüísticos en relación con las prácticas más obstinadamente materiales. Hay, sin embargo, un punto de contacto que queda por considerar, que examinaré en los pocos minutos que me quedan. El impacto de la serie de guitarras de Picasso del año 26 y las formas en que entraron en un diálogo tanto con la propia práctica cubista del artista que con las bailarinas españolas de Miró del año 28. En la primavera de 1926, Picasso ejecutó una serie de 11 objetos que existen estéticamente a medio camino entre sus papiers collés del año 12 a 14 y sus grandes construcciones de los mismos años. Descrito por la historiadora del arte Rosalind Krauss como, entre comillas, infligiendo un tipo de daño corporal en la superficie del soporte, transformando en el proceso el arco del proscenio del escenario pictórico en un teatro del dolor, en las comillas, Picasso concibió las guitarras como armas talismánicas. Sé o no tenía la intención de estas armas para exorcizar los demonios de su relación fallida con su esposa, la ex bailarina de los ballets russes Olga Koklova, ya que varios de los biógrafos de Picasso han argumentado, no hay duda de que las primeras piezas de la serie de guitarras del año 26 son decididamente violentas y llenas de ira estética. Clavos oxidados proyectándose por detrás de todas las direcciones, una aguja de tejer perfora la superficie, unas cuerdas vastas parecen mantener los objetos cautivos y los materiales que usa Picasso en general son pobres y degradados. Un paño de limpieza y hasta los restos de la bata del artista. En comparación con las guitarras de los años 12 y 13 de Picasso, que aparecen frágiles, de hecho casi vulnerables, los objetos del año 26 tienen una fuerza explosiva. Como los describe Krauss, entre comillas, los clavos que perforan, las agujas que pinchan, las púas que espuelan. Esta erupción de violencia
parece tan espontánea que nos cuesta creer que Picasso elaboró cuidadosamente su crimen estético en un boceto preparatorio, aún especificando la proyección irregular de los clavos desde debajo de la superficie de la tela. Este acto de bricolage estético de Picasso extiende una práctica que el artista inauguró con sus papier collé, que no solo se pegan, sino que en varios casos se mantienen unidos por alfileres. Aquí, por ejemplo. Pero el efecto meticuloso, casi de artesanía, da paso en las guitarras del año 26 al corte de un cirujano del campo de batalla y a las costuras de un cuerpo herido, en el cual el tul tiene el efecto de un vendaje o por lo menos un sudario para una víctima que ha sido enterrada. Esta víctima, por supuesto, es el cuerpo del arte en sí mismo, y en concreto las construcciones interiores y collages cubistas del propio Picasso. En al menos un caso, Picasso dejó en claro que su objetivo era nada menos que el asesinato estético. En el lugar donde se estructura la boca ennegrecida de la guitarra, Picasso adjunta una bala de plomo que parece a un ombligo. Varios meses después de que Picasso completara la serie de guitarras, Jean Cocteau declaró en una carta a Max Jacob que, entre comillas, esos lienzos de Picasso son camisas crucificadas y trozos de cuerda son un intento de asesinar la pintora. Fin de las comillas. La frase estaba en el aire en los estudios de París, y aunque lo de asesinar la pintora, y aunque se asocia con Miró en el año 27, no hay ninguna razón para creer que se originó con él. Ya sea por medio de una bala o un alfiler de sombrero brutalmente perforando un trozo de corcho, Picasso y Miró infligieron un poderoso, pero de ninguna manera mortal, golpe a la pintora en los años 1924 a 1928. Sus actos de asesinato estético representaron un proyecto común, un diálogo entre amigos que, al final, no buscaban tanto para destruir la pintora, sino desafiar de sus formas culturalmente sancionadas. Esta.